Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Mis hermanos, mis amigos, Dios les guarde, Dios les bendiga a todos. Vamos a hablar de sus santas y benditas palabras. En este día vamos a leer diferentes citas bíblicas para hablar del mensaje de salvación. Y primero voy a leer Evangelio según San Juan, capítulo 1, del versículo 10 al 13, dice la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicen así. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mis hermanos y mis amigos, habla el Evangelio según San Juan en el principio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que a los suyos vino al pueblo de Israel, pueblo escogido por Dios. A los suyos vino. ¿A qué vino? Cuando dice en plural, dice, gloria a Dios, a lo suyo vino, a lo que estaba establecido, a lo que estaba profetizado por los profetas. ¿A qué vino nuestro Señor y Salvador Jesucristo? A traer las buenas nuevas de salvación, el Evangelio, a morir por cada uno de nosotros, a pagar el precio del pecado por la humanidad, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que ya no hubiera necesidad de que por cada pecado ir a sacrificar un animalito, un palomino, un becerro, de acuerdo al pecado. Vino a lo suyo, vino a lo que Dios le mandó. Bendito sea el nombre del Señor, a cumplir con lo que estaba establecido. Dice, mas los suyos, pueblo de Israel, Jerusalén, no les recibieron como tal. Bendito sea Dios, no les recibieron como él vino, manso y humilde. Bendito sea Dios, no les recibieron así los suyos. Gloria a Dios, porque ellos esperaban un rey literal, que el Señor iba a establecer el reino a Israel, iba a restaurar las cosas, y ya ellos no le quisieron aceptar. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, mas los suyos no les recibieron, pero a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, a los que les hemos creído, nos has dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendecido sea el nombre del Señor. Y dice, ¿por qué hechos hijos de Dios? Dice, no de voluntad de carne, sino la voluntad de Dios. Bendito sea Dios. Entonces, por eso es que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando estaba aquí, predicaba, decía, hay muchas ovejas que todavía no han venido al redil, a las cuales también tengo que ir. Por eso es que el Señor no se limitó. Lo rechazaron los escribas, los fariseos, los sacerdotes de aquel tiempo. Bendito sea Dios, los concilios les rechazaron. Pero Él no se limitó. Gloria a Dios. Él continuó llevando el mensaje de salvación, llamando a todo el mundo al arrepentimiento, pero tampoco le creían. No creían en Él, no creían en su palabra, dudaban, le acusaban, le juzgaban. En una ocasión dijeron que demonio tiene, echa a los demonios por Beelzebú, entre muchas cosas más le decían a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea Dios. Vamos a ver qué dice Lucas 17, 20, 22. Dice, preguntado por los fariseos cuándo habría de venir el reino de Dios, le respondió y le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrán cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Bendito sea Dios.
Cuando los escribas y los fariseos y la gente de aquel tiempo se acercaban al Señor, comenzaban a hacer este tipo de preguntas y muchas más, que cuándo será el reino de Dios establecido, que cuándo vendrán estas cosas, el Señor le decía, pero el reino de Dios está entre ustedes y ustedes no creen. Yo estoy aquí, ustedes no me creen, le estoy diciendo las cosas y no me creen. Bendito sea Dios. El Señor hacía milagros, el Señor hacía cuantas cosas y no les creían. Bendito sea Dios, siempre estaban buscando una excusa, siempre estaban buscando, como dicen, la quinta pata al gato, y la quinta pata del gato es del rabito, para el que no lo sabía. Bendito sea Dios. Entonces, aquí le dicen los escribas a los fariseos que cuándo será que va a venir el reino de Dios. Y el Señor se lo decía. Y ellos ni aún así creían. Bendito sea Dios. Ahora bien, vamos a ver qué dice Marcos 15, 37 al 39. Dice, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando vieron que aconteció en su muerte estas cosas, dice que se oscureció, se partieron las rocas, hubo un gran terremoto, hubo un gran estruendo, el velo del templo se rasgó en dos. El centurión dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Qué dijo el Señor a los discípulos? Tiempo vendrán cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Después estaban, verdaderamente este era el Señor. Ahora bien, vámonos ahora a la actualidad. Hoy en día nosotros estamos predicando estas palabras. Leemos estos acontecimientos para que veamos lo que sucedía cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo estaba aquí. La gente no creía. Aún viendo los milagros y viendo todas las cosas, no creía. Hoy en día nosotros estamos predicando estas palabras. Y les hablamos de las profecías que dice la Biblia y que las estamos viendo, pues estamos viendo el cumplimiento. Nos vamos de acuerdo de lo que dice la palabra del Señor y vemos que es el cumplimiento. ¿Cómo estarán la gente cuando vean que el Señor levante su pueblo? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a hacer? Van a decir, van a gritar, van a estar desesperados. Verdaderamente eso era lo que decían los cristianos. Ay, ha sucedido lo que predicaban los evangélicos. Ay, miren, sucedió lo que dice la Biblia. Bendito sea Dios. Entonces, si tú sabes que verdaderamente estas son palabras de Dios, ¿por qué no buscas al Señor? ¿Por qué no te arrepientes? ¿Por qué no te conviertes ahora que hay tiempo, antes que sea demasiado tarde? Aquella gente, bendito sea Dios, después se lamentaron, después querían sobornar a los guardias cuando vieron que el Señor resucitó, pero el Señor les aparecía. Nadie pudo esconder ese secreto de que el Señor había resucitado, porque así estaba establecido y todos vieron que Él resucitó. Ahora bien, el Señor volverá por su pueblo. Bendito sea Dios, eso es inminente y nadie lo puede detener. ¿Y cómo estarán la gente en aquel tiempo? ¿Cuán desesperación van a tener los que no creen, los incrédulos, los que hoy en día viven buscando excusas y diciendo tantos argumentos antibíblicos? Muchos dicen por ahí, no, porque ya Cristo vino en espíritu. Mentira del diablo, el Señor volverá. En la segunda venida del Señor todo ojo le verá. Bendito sea Dios, pero el rapto de la iglesia, todo lo que estemos preparados con Él, le estemos esperando y escuchemos la trompeta, eso nos iremos con el Señor. Bendito sea Dios. Así que si tú te quieres ir con el Señor y quieres escapar de los juicios que vienen para esta tierra, hoy es el día de salvación. Ahora que hay tiempo, que debe estar preparado, que debemos estar preparados, porque el tiempo se acaba y Cristo viene pronto. Así que en esta hora, mis hermanos y mis amigos, Dios te les bendiga, Dios te les guarde y hasta la próxima.